Es un gusto, un placer enorme compartir con ustedes este rato de reflexión sobre la remediación de los paisajes y la diversidad como estrategia. Me acompañan mis queridos amigos Miguel Martiarena y Cecilia Inar, con quienes comparto espacios académicos de investigación y de trabajo en nuestra consultora y que nos anima a compartir con ustedes este espacio de reflexión, la idea de contar algunas experiencias, siempre en tono de justamente pensar lo que son nuestros territorios, pensar lo que es nuestra sociedad y pensar bien en nuestro tiempo y los aportes que podemos hacer desde la academia. El tema de remediación de paisajes es un tema muy caro a los sentimientos y muy en boga, y me toca a mí hablar de remediación de esos paisajes. Pero ocurre que me surge primero, la primera duda que me surge sobre qué entendemos por esto de paisajes. Fíjense que no es paisajes, sino paisajes. Y entonces lo invito a Miguel que nos cuente un poco y nos ayude a profundizar este aspecto de paisajes. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Hola a todos. Muchas gracias por estar en esta reunión. La verdad que veo gente muy importante, digamos, estoy realmente muy agradecido que estén participando acá. A ver, esto surge de reflexiones que venimos teniendo en los varios años ya que estamos trabajando como equipo interdisciplinario. Bueno, de algún modo queremos compartirla con ustedes sin considerar que es algo que sea así cerrado, ¿no? Porque todo el tiempo vamos descubriendo nuevas cosas y todo el tiempo estamos corrigiendo lo que vamos pensando. Cuando buscamos en Google paisaje y buscamos las imágenes, lo primero que nos aparece es esto que ustedes están viendo. Fíjense el tipo de imagen que está, digamos, naturaleza, montañas, río, flores. ¿Sí? Me parece que es un poco lo que a la gente le viene inmediatamente en la cabeza cuando se habla de paisaje. Sin embargo, está también el paisaje urbano. Los arquitectos, por lo general, hablamos mucho del paisaje urbano. No es solamente el paisaje vegetal, y esto que vemos acá, que es Pórtol, un pueblito de Mallorca, nadie puede decir que esto no sea un paisaje. Vamos, entonces es como que de pronto, a ver, ¿qué era lo que era paisaje? Y nos vamos corriendo un poco más. Después está el paisajismo, están las obras de paisajismo. Cuando alguien ve, bueno, esta es la jardinería del Parque del Chateau, dice, bueno, viene el paisajista y hace estos jardines. Entonces el paisaje es la jardinería y la parquización, el paisaje urbano. Y resulta que en la circunvalación, o bueno, en las autopistas, en las obras de ingeniería por lo general, se hace la obra y en los espacios que quedan se llama al experto en paisaje. Entonces, ¿y qué es lo que hace ahí? Hace parquización, pero lo que queda, digamos, el paisaje es lo que queda. O es una pintura sobre lo que funciona. ¿Bien? Si nos vamos a la biología, a la ecología, el paisaje es una escala. Entonces es una escala en donde hay diversidad de ecosistemas. Y vamos a hablar incluso de la ecología de paisajes, ¿no? En donde la vista ya ni siquiera es una imagen, una perspectiva, sino que es un mapa o un plano. Esta pregunta que hago en realidad es la pregunta que me hice yo cuando me recibí de magíster, cuando fui a ver, me metí en la ecología de paisaje y empecé a preguntarme, a ver, ¿qué es esto? Y ¿cómo hacemos cuando nos encontramos con un paisaje degradado? Bien, esto que estamos viendo acá es San Salvador de Jujuy. Yo soy jujeño. ¿Cómo hacemos para intervenir en paisajes que nos parece que están mal? Es decir, pareciera que los paisajes están bien, hay paisajes que están bien y hay paisajes que están mal, o que deberían ser de otra forma. Entonces acá es donde surge la duda, que ya enunció Gustavo. ¿Qué es realmente el paisaje? Vamos a tratar de explorar un poco esto, ¿no?
¿Cómo nace un paisaje? Nace un paisaje. Hay paisajes sanos que funcionan bien, hay paisajes enfermos, estamos hablando de remediación de paisaje. Bueno, y acá es donde empieza la parte un poco más filosófica. Esto surge porque yo estoy haciendo el doctorado y mi tema son los conflictos y el paisaje. Cómo el conflicto se relaciona con el paisaje. Está acá a la derecha, ustedes pueden ver una fotografía real de un parque, de una plaza, de un espacio, ¿no? De la realidad. Este es el mundo real. Nosotros, acá en la izquierda, ese que está dibujado soy yo, ahí no estoy tan parecido, pero soy yo. Vemos esta realidad, pero vemos solamente lo que sabemos, la filtramos. Lo que nos representamos, la imagen que se forma en nuestro interior, no es la imagen completa de la realidad, no habría forma. Es solamente lo que nosotros vamos conociendo. De hecho, ya van a ver, hay un método que después le vamos a aplicar rápidamente, y cuando uno pregunta, van a ver que un biólogo ve una cosa, un arquitecto ve otra cosa, un ingeniero ve otra cosa, un agrónomo ve otra cosa, un filósofo ve otra cosa. ¿Bien? Entonces, hay algo a la izquierda y hay algo a la derecha. Y después esto que vimos, lo explicamos, lo queremos contar, lo queremos representar. Y lo hacemos a través del lenguaje. A través del lenguaje, que puede ser lenguaje escrito, o a través del lenguaje de las formas. Lo representamos en el mismo territorio. Este sería un poco el ciclo de lo que ocurre con el paisaje. En todos estos lugares está el paisaje. Y fíjense que estas tres dimensiones son tres mundos distintos. Son tres mundos que cada uno tiene sus propios componentes y que son distintos a los otros. Mientras que en el mundo de la derecha, el mundo real, el mundo de lo objetivo, hay objetos, hay física, hay química, hay intercambios. Lo que está a la izquierda, en nuestro mundo interior, lo que tenemos son imágenes mentales, imágenes que nos hacemos, nuestra imaginación que va y viene. Y por otro lado, acá abajo, en los lenguajes, lo que tenemos en realidad son expresiones que permiten comunicarnos entre nosotros, que no son las imágenes que tenemos adentro de nuestra cabeza y que no es tampoco el territorio en sí mismo con sus intercambios físico-químicos. Estos lenguajes están escritos en el territorio, pero son otra cosa, son acuerdos. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de un mundo de los objetos, un mundo objetivo, un mundo subjetivo y un mundo social de los lenguajes o de los acuerdos. ¿Ah? En estos tres mundos es en donde circula el paisaje. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en relación a esto, porque cuando hablamos, cuando nosotros expresamos el paisaje, por lo general nos estamos ubicando a veces en alguno de estos tres mundos. Y los argumentamos con disciplinas que se construyeron, por lo general, en alguno de estos tres mundos. Con cuestiones físicas, con cuestiones químicas, con cuestiones biológicas, ¿ven? Que tienen que ver con el mundo de los objetos, que tienen que ver con intercambios físicos, químicos, cuerpos que se mueven, incluidos nuestros propios cuerpos. Con arte, con imaginación, con nuestra libertad, que no tiene límites. Ese sería el mundo de lo subjetivo, el mundo interno. O sino con argumentos que tienen que ver con el mundo social, que van a variar en función del grupo en el que nos movamos. Esto va a ser verdadero en función de si yo estoy en Argentina o si estoy en China, o de si aún dentro de Argentina, si dentro de mi grupo estoy en un grupo que es ambientalista, estoy en un grupo que cree en un desarrollo y progreso tecnológico. Suele ocurrir esto, ¿no? Entonces, fíjense también que el mundo de los objetos implica una verdad objetiva. Implica que la ciencia, de algún modo, lentamente, con procesos de falsación,
se va acercando a una verdad, o por lo menos a algo que se parece a una verdad y que todos universalmente la ven. Es único. Se podría discutir, se podría cuantificar. ¿Es 5? ¿Lo medís? Sí, es 5. El mundo subjetivo es la imaginación de cada uno, es el arte. Y va a depender de la autenticidad con la que yo me exprese. Y de última aparecerá un crítico de arte que dirá, bueno, este realmente está expresando, porque toda su vida viene haciendo lo mismo, y está siendo honesto con esto que expresa. Esta imagen, esto que dice que le emociona, esto que dice que le gusta, es lo que siempre le gustó. ¿Bien? Y en el mundo social va a depender, en realidad, de cada grupo. Cada grupo, en función de sus necesidades, va a ir construyendo sus argumentos, que empezarán siendo modas, después serán acuerdos entre grupos, finalmente se convertirán en leyes, finalmente serán principios. ¿Verdad? Digamos, van a ir como subiendo en categoría. Ahora, estos mundos ya se habrán dado cuenta que no son necesariamente compatibles entre sí. Estos 3 dimensiones del paisaje no son compatibles entre sí. No necesariamente lo que nos imaginamos puede funcionar en el territorio. No necesariamente lo que funciona en el territorio nos gusta. No necesariamente lo que nosotros acordamos como una moda en nuestro grupo funciona en el territorio o le puede gustar a uno. ¿Bien? ¿Qué es lo que ocurre acá? En esto, en esta como incompatibilidad de los mundos, o compatibilidad también, el único modo de lograr acuerdos es a través de la comunicación. Es decir, si nos paramos dentro del mundo social, vamos a tener que pensar y ceder el espacio para pensar también en el mundo de los objetos, para que esto que estamos construyendo funcione y para que a su vez esto guste. Y va a venir alguien que va a decir, a mí no me gusta, y bueno, y tendrá que justificar por qué no le gusta. Y va a venir alguien que va a decir, esto está en contra de nuestra ley. O dirá, esto debió haber sido, en función de nosotros, debió haber sido de esta otra forma. Y aparecerá otro grupo que dirá, no, esto tiene que ser así. Bien. Esta comunicación, en esas instancias de comunicación, lo que produce son conflictos. Y los conflictos no están mal. Hasta acá, todo está bien. Los conflictos son justamente el modo en que el paisaje se reproduce. Porque en la comunicación y en el conflicto aparecen nuevos paisajes y aparecen síntesis de paisaje y se termina construyendo un paisaje. Uno o varios paisajes. ¿Verdad? Por eso aparece una S grande y por eso es que hablamos de los paisajes y no del paisaje. ¿Por qué? Porque fíjense que cada grupo o cada individualidad o incluso cada grupo, cada uno cuando se asienta pensando desde el mundo de los objetos, va a haber como múltiples paisajes que vamos a tener que tener en cuenta, que vamos a tener que sentarnos en una mesa con una serie de condiciones de comunicación y en donde inevitablemente va a haber conflictos, que no son nada raro, en donde habrá que solucionarlos a través de comunicación, en donde habrá ganadores y a lo mejor perdedores, o habrá una síntesis beneficiosa, que termina haciendo como un avance y un nuevo paisaje, creando un nuevo paisaje. Bien. Ahora vamos a hablar de los paisajes enfermos, de las patologías del paisaje, porque hasta acá venían los paisajes, cómo son los paisajes sanos, cómo se van reproduciendo estos paisajes. ¿Qué es lo que pasa cuando interviene el dinero y el poder? Y ojo que acá, claro, yo no estoy en contra ni del dinero ni del poder. Creo que el dinero provocó enormes cambios y avances en nuestra sociedad, que el poder es necesario para organizarnos. ¿Bien? ¿Ah? Estoy hablando desde un punto de vista tratando de ser objetivo. ¿Ah? Cuando el dinero y el poder inciden en la creación de los paisajes, hay una necesidad de eficiencia. Y la comunicación permite conflictos. Y los conflictos demoran, exigen tiempo. Tiempo que hoy no tenemos. Tiempo para sentarnos a discutir. Tiempo que excede los periodos de los gobiernos. Tiempo que excede el tiempo de resistencia de las empresas, el tiempo de resistencia económico de las empresas. ¿Ah?
Tiempo que cuando se compara, si yo instalo esto, voy a ir primero, voy a ganar. Si no lo puedo instalar, desaparecí. ¿Ah? Es una lógica del sistema. ¿Qué es lo que hace esta lógica? Bueno, a ver, si yo estoy ubicado dentro de uno de estos lugares, a través de esta necesidad de dinero y esta necesidad de poder para poder sostenerme, lo que voy a hacer es establecer estrategias. Estrategias que inciden en la comunicación. Estas estrategias, en general, lo que hacen, y que ya lo conocemos bastante bien acá en Córdoba, y que por suerte ahora hay audiencias públicas, antes ya son mucho más comunes, lo que ocurre es que no se comunica. La estrategia, en realidad, implica la no participación, simplemente la intervención. Tratar de evitar la participación, ¿por qué? Porque ya lo expliqué recién, lleva tiempo, abre puerta a conflictos, y al final lo que se termina logrando es incrementar los conflictos. Fíjense que esta es una experiencia bastante importante nuestra, que trabajamos en empresas, asesorando a empresas, lo difícil que es permitir abrir una empresa, ¿tá?, que tiene su terreno privado y abrirla a la participación de los vecinos. ¿Tá? Es decir, esta comunicación que hablamos antes, que permite el intercambio, es una comunicación realmente muy idealista, muy difícil. ¿Vamos? Bien, lo que termina consiguiéndose con esto, entonces, son conflictos. Y son estos mundos encerrados en sí mismos, que finalmente el conflicto termina agrandándose y termina separando partes, y el paisaje, en vez de ser muchos paisajes, se busca imponer un único paisaje. Un único paisaje que estaría supuestamente libre de conflictos. El paisaje que piensa el diseñador, o que piensa el político, o que piensa el dueño de la empresa. ¿Bien? Un único paisaje, que se contrapone a los múltiples paisajes que realmente existen. Bueno, le dejo la brasa caliente a Gustavo, porque Gustavo va a decir qué proponemos ante esto, que ya voy aclarando que es muy difícil proponer algo ante esto, porque tiene que ver con un sistema en el cual nos movemos. Vamos, Gustavo, suerte. Bien, sí, Miguel, la verdad que es el desafío que nos invadió hace 15 años, cuando nos encontramos para trabajar juntos y proponer algo en función de esto, que ahora lo vemos un poco más claro, de los conflictos y de las patologías en relación al paisaje. Y fíjense, nuestra idea es que estos conflictos, cuando son abordados con una templanza y con una capacidad de negociación suficiente, pasan a ser de dificultades a oportunidades. Y lo que proponemos justamente es que todo este mundo subjetivo que todos tenemos, y está muy bien y lo valoramos, pueda expresarse con total libertad, sin restricciones, sin censuras, para entender este mundo de lo objetivo. Sobre lo objetivo, la academia ha escrito un montón y los académicos tenemos mucha experiencia en lectura del mundo de los objetos. Y el mundo de lo social, la comunicación, muchas veces vemos cómo discursos, afirmaciones, aseveraciones, nos van alejando de la posibilidad de mirar de manera diversa estos paisajes. Entonces lo que proponemos es justamente una metodología para remediar. Y permítame, Miguel, usted habló de patología recién, y yo no soy médico, soy ingeniero agrónomo, y mi equipo trabaja justamente en temas que tienen que ver con la mediación más que con el remedio. Entonces, la idea de mediar en estas distintas miradas del paisaje, o mediar en los distintos conflictos que se observan en relación al paisaje, es un poco la apuesta, es la síntesis o es la propuesta que este grupo de trabajo trae para vuestra consideración. Entonces, la estrategia esta de remediación tiene que ver
con una síntesis muy clara entre conceptos que históricamente tenemos y que hoy siguen vigentes en la consideración social toda vez que se trata de paisaje. Y uno refiere a la restauración de esos lugares, la restauración ecológica, el grupo de restauradores, siempre en la idea de volver al punto originario, al punto anterior al que este territorio, esta ciudad, esta localidad, o este parque, o esta industria, siempre volver al originario, con un afán de conservar la naturaleza, con el afán de recomponer el sistema natural idéntico al anterior. Muchas veces esto no se puede, por muchas razones, conseguir. A veces porque los impactos generados sobre ese medio natural son suficientemente grandes como para que sea virtualmente imposible o enormemente costoso volver a esa condición original. También aparece otro concepto más ligado a la arquitectura, un concepto de rehabilitación, un territorio, una ciudad, como decíamos, distinto espacio, distinta área, ha estado afectada y proponemos rehabilitarla para otra función. Entonces tuvo un paso donde recibió fuertes impactos o fuertes usos y luego se lo habilita para otro. Hay un cambio de uso. ¿Qué entendemos nosotros? Que a veces algunos de los temas tienen que ver con el cambio de uso y a veces también más con restauración. Por eso, de lo que habitualmente se habla, esto de restauración, revegetación, rehabilitación, o justamente es lo que las palabras más habituales que la gente vinculada al paisaje refiere, a veces con calificativos como ecológica, sustentable, ambiental o paisajística. En este caso, lo que entendemos es que nosotros queremos remediar ese paisaje. Si nos ligamos a lo que nos alumbraba Miguel recién, ese remedio, esa mediación en relación a la patología o conflicto del paisaje, tiene que ver con una posibilidad, y esta un poco creo que es la síntesis de la estrategia, de la construcción colectiva de ese paisaje o de ese imaginario, que es solo una foto porque la película se construye a lo largo de la historia. Entonces, la propuesta refiere a construir colectivamente ese imaginario de paisaje. Ahora, como técnicos, yo estudié agronomía, Cecilia biología, Miguel arquitectura. Nuestro equipo trabaja en investigación hace más de 15 años y no había forma de que nos pusiéramos de acuerdo. Tuvimos que llegar a esta síntesis, que es una síntesis propia, de la cual en un equipo de investigación que lideraba por allá, como digo, hace muchos años, de la cual no solo participaba Cecilia y Miguel, sino también la arquitecta Estela Césere, también Claudio Canto, geóloga. Participamos de esta experiencia de investigación y entonces se nos ocurrió esto, encontrar un método o hacer una síntesis para valorar la subjetividad, el campo de lo subjetivo, y de esta manera poder dar paso a esa diversidad y subjetividad de cada uno de los actores que refieren, interpretan o trabajan en el paisaje. Contanos, Miguel, ¿de qué se trata este método? Bien, sí, este es un librito, les cuento antes, que publicamos, está publicado en papel en la Universidad Católica, pero también está digital. Si ustedes lo buscan como valoración subjetiva del paisaje, van a poder descargar la primera edición. La primera edición es digital, la segunda edición está en papel, es del año 2012. Cuando hicimos este método, les cuento ahora rápidamente de qué se trata. En realidad fue lo que dio pie a a estas reflexiones que hicimos antes. El método se trata de que se le entrega una hojita. Esta es una aplicación del método en una ciudad, pero se puede aplicar perfectamente en un espacio, incluso sobre una imagen. Se superpone una grilla sobre el territorio, sobre esta ciudad o sobre esta imagen, o sobre una imagen, y se le entrega a cada uno de los encuestados,
arbitrario, puede ser un grupo del que participa, un grupo de la universidad, puede ser preguntarle a vecinos y se les hace participar de esta encuesta. Se les da esta hojita y se les dice que marquen, como si fuera un número, digamos un cuadrito, que pinten los cuadritos y que le vayan poniendo una valoración, de 0 a 10. Entonces, 0 es muy negativo y 10 es muy positivo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que marcan de 0 a 10? Marcan los lugares que consideran significativos. No tienen que pintar todo, solamente lo que consideran significativo. Entonces, fíjense acá en esta segunda columna, acá hay uno que marcó 3 lugares, otro que marcó 2 lugares, uno más alargado, y así es como que van haciendo, pintando cada una de estos mapas, es un mapa que hace una persona. La otra cosa que se le pide al encuestado es que diga por qué puso un valor en ese lugar, ese valor, que justifique, ¿tá? Que argumente, lo que hablamos al principio. Que diga qué argumento, por qué cree que ese lugar es muy positivo o es muy negativo. ¿Bien? Y eso lo anota en una hojita también aparte. Cuando se superponen todos estos mapas, lo que aparecen son lugares muy vistos y lugares que no ve nadie. Aparecen como centralidades, asociadas a su vez a motivos. Esto es muy visto por todo este listado de motivos. Esto es medianamente visto por tal. Y en este segundo mapa que se ve acá, son los valores, es el promedio de los valores que pusieron en todos los lugares. Es como bastante simple de entender. Hay lugares en donde el promedio dio positivo, que termina siendo un lugar verde. Hay lugares que la gente los percibió como muy negativos, son lugares rojos. A su vez eso se los cruza, ¿no? Como lugares más vistos y menos vistos. Y después, finalmente, lo que se ve acá en el mapa síntesis, más a la derecha, es superpuesto el mapa de los votos con el mapa de los valores. Los lugares más vistos se ven más nítidos, los menos vistos se ven más claritos, y a su vez el color indica la valoración, si fue positivo o muy negativo. Y después se hace un mapa más, que es este mapa de acuerdos, que a medida que va pasando el tiempo nos vamos dando cuenta que es más interesante, es uno de los más interesantes, y que es justamente el mapa de la dispersión de lo que votó cada uno, de lo que votaron, digamos. Es la desviación estándar para la matemática. Entonces ahí vamos a tener si muchos votaron muy alto y muchos votaron muy bajo, nos va a dar un valor en donde hay algo acá que está ocurriendo, en donde la gente no se está poniendo de acuerdo qué tan bueno o qué tan lindo es este lugar. Y ahí hay que atenderlo, o por lo menos algo nos está diciendo. Este es uno de los resultados de una valoración, una de las primeras que hicimos en la maestría de paisaje, en donde, bueno, esta se la hizo en relación a un panorama. Esta es del año, ahí está abajo, es sobre el camino a San Clemente, en el año 2009 lo hicimos. Lo que se ven ahí, están marcados los lugares y está marcado el listado de los motivos que se nombró en cada uno de los lugares, como los motivos positivos o motivos negativos. Hay algunos lugares que se ven como muy negativos, lugares que se ven como muy positivos, y acá faltaría un mapa más que en esa época no lo hacíamos, que es el mapa justamente de la dispersión. ¿En qué lugares no hubo acuerdo? Esto permite otro tipo de lectura más. Si en la encuesta nosotros caracterizamos al encuestado, por ejemplo en este está caracterizado las encuestas que se hicieron a los gobernantes y dirigentes de instituciones, está separado de las encuestas que se les hizo a los vecinos, podemos ver cómo ven la ciudad los gobernantes y cómo ven la ciudad los vecinos. Y fíjense que hay bastantes diferencias y que da para charlar bastante. ¿Ah? Algunos ven unos lugares, otros son más críticos. Hay lugares que los vecinos ven como terribles y que los gobernantes no los ven. Ahora, todo esto, este método, así como lo hacemos, no termina acá, porque la verdad es que esto sería un mapa que no tendría mucho sentido sin justamente volver a invitar a los vecinos. Y esta es la instancia real de participación, lo anterior fue solamente una encuesta más. En una instancia de participación en la que a todos los vecinos se les muestra estos mapas. Y se les dice, miren lo que vieron acá, miren lo que pasó acá, esto es muy visto, esto es menos visto, esto. Y es increíble lo que ocurre en estas reuniones, porque la gente se ve identificada, es como que de pronto lo que no se decía ya está dicho en el mapa, se pueden empezar a hablar un montón de otras cosas, ¿verdad? Queda como reflejado
y rápidamente reflejado un montón de ideas que están dando vueltas, y justamente lo que queda reflejado es el paisaje. El paisaje en sus múltiples dimensiones, porque después, bueno, hay varias instancias que tienen que ver en relación a cómo se los procesa, que no están en el librito sino que las venimos desarrollando lentamente a lo largo del tiempo. Bien, los dejo entonces, porque, a ver, esto se refería a uno de los temas que son centrales acá, es el poder recuperar esta diversidad, el poder sentarnos, mirarnos a los ojos entre diferentes actores de la comunidad y poder decir, miren, esto es lo que estamos viendo, cómo nos ponemos de acuerdo, o qué desacuerdos tenemos y cómo hacemos para respetarnos. De esto se trata la diversidad, que la vamos a dejar a Ceci que reflexione, porque la diversidad no es solamente desde lo social, sino que tiene que ver con una diversidad muy amplia. Ya se habrán dado cuenta. Gracias. Sí, y digamos como en las palabras claves del título, ya el desarrollo en relación al concepto de los paisajes y de la remediación fueron desarrollados por Miguel y por Gustavo, y la tercera palabra fuerte es la diversidad. Entonces, ya se viene expresando, ¿no?, que en el concepto mismo de paisajes que nosotros trabajamos, esa diversidad está implícita y asumida. Pero también hay un marco legal en relación a la diversidad, sobre todo lo que tiene que ver con la diversidad biológica, que en Argentina se expresa claramente en el artículo 2 de la ley 24.375, que es del año 1994, que es la ley que aprueba el convenio sobre la diversidad biológica para Argentina. En esa ley y en ese artículo se define qué se entiende por diversidad biológica, y que en definitiva es ese gran espectro de las formas de vida, y que comprende tanto la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. O sea, a partir de esta definición formal, digamos que estaríamos interactuando en el mundo de las normas, ¿no?, de lo social. Esto es un acuerdo que entendemos por diversidad biológica. Esta diversidad se define en distintos estratos, digamos. Entonces los podemos como organizar o expresar. En la siguiente, por favor. A partir de ver cómo se van expresando, ¿no? Entonces, la más fácil, o que la primero que viene cuando hablemos de biodiversidad, la primera idea es esto, la diversidad de las formas de vida. La diversidad en especies, la diversidad en flora, en fauna, en hongos, en los microorganismos del suelo, digamos, toda la vida aérea, acuática, subterránea. Cuando hablamos de planta, por ejemplo, las distintas especies o los distintos tipos vegetales o los estratos, si hablamos de árboles, de enredaderas, de hierbas, las distintas formas de expresión fenológica, los ciclos de vida corto, los ciclos de vida largo, las interacciones que ocurren entre estas especies también forman parte de esa diversidad, pero esto tiene también otros niveles, ¿no? Entonces, esas especies o esas formas de vida existen y coexisten en un territorio, no es en el aire. Entonces, se manifiesta también en la heterogeneidad de hábitats y de paisajes, en el sentido que le da la ecología del paisaje, lo que se llama ecodiversidad o la diversidad de los hábitats, que lo vamos a poder encontrar en una escala grande, pensando, por ejemplo, que hay bosques, hay selvas, hay humedales, hay desiertos, pero también eso se expresa en una escala de territorio menor, lo que pueden ser, por ejemplo, lugares de ladera norte, de ladera sur, o un vallecito, o dentro del mismo espacio, por ejemplo, de un jardín doméstico, tenemos lugares con más sol, más sombra, una maceta, un cantero en suelo, etc. Todo eso va a hablar de heterogeneidad ambiental. Esa gran escala de la diversidad tiene, digamos, también como un reflejo en la microescala, que es la diversidad genética, ¿no? Entonces, en el devenir adaptativo de las especies,
La variabilidad a partir de la reproducción sexual genera lo que se llama la variabilidad técnicamente, que es todo el espectro de genes posibles en esa especie y que tiene que ver con la amplitud de la distribución geográfica que tienen esas especies, con la dispersión que tienen, la posibilidad de conectarse con otras poblaciones de su misma especie a través de las matrices de paisaje, qué tipo de sistema de reproducción tienen, si pueden generar semillas con su propio polen o necesitan, por ejemplo, en el caso de las plantas, polinizadores cruzados. Y eso también se sintetiza en lo que son ecotipos, que son como grupos genéticos particulares asociados a una cierta geografía o extensión de un tipo de hábitat. Ahora, todo esto que suena muy como del mundo de los objetos, está atravesado también, y desde que somos nosotros mismos seres biológicos y también culturales, se ve expresada la diversidad en cómo sociedades manifestamos distintas formas de vivir, de relacionarnos con el entorno, de relacionarnos con nosotros mismos, la estructura política, social, las pautas de consumo, de producción, todo lo que hace a nuestras relaciones de vínculos, ¿no? Entonces, no existe, nada de esta diversidad existe sin territorios y sin contextos vinculares. Comprendiendo toda esta complejidad, en estas piezas que parecen puntas de flecha, en realidad se sintetiza todo esto de la diversidad. Estas son semillas de pasionaria, y la semilla es la que recoge y sintetiza en su organismo y en su esencia toda esta diversidad. En la semilla se expresa la diversidad genética, todo el potencial de la historia y de la posibilidad de futuro de una especie está en la diversidad de sus semillas. El devenir y la posibilidad de continuidad de esa especie depende de esta parte de su ciclo de vida donde está el embrión, ¿no? Ahí a la espera de desarrollarse. La información de la geografía o el tipo de hábitat donde se desarrolló está también concentrado en toda esa información que tiene la semilla. Y la cultura también, porque en la semilla se expresa una representación ontológica de cuál es la mirada del mundo, ¿no? Entonces, la semilla puede representar una otredad o una alteridad en tanto es un organismo que forma parte de un ciclo de vida de otra especie, pero también puede conformar una nosotredad para la mirada en que las culturas se han desarrollado en relación a las semillas en tanto conformó parte de su alimento y al ser alimento forma constitutivamente parte de nuestros propios organismos y de nuestras propias civilizaciones. Entonces la historia, la ancestralidad, la relación con la tierra, las posibilidades de futuro, la soberanía, todo eso también se concentra en esa nosotredad con las semillas. Pero también puede ser interpretada como una propiedad. La semilla como ese ser con posibilidad de ser apropiado, modificado, patentado, comercializado. Entonces en la semilla, así como en el paisaje se manifiestan las distintas formas de ver el mundo, la semilla es una analogía también donde lo que representa habla de lo que miran o cómo miran los distintos grupos el mundo. Cuando estamos trabajando con diversidad y pensando en remediación y las semillas, es como el vivero aparece casi como un dispositivo de trabajo sensible, expansivo y básico a la vez, donde ocurre el cultivo, digamos, o el desarrollo vegetal, ¿no? Ese espacio agronómico de propagación vegetal, pero no solo eso, digamos, en esta mirada de la comunicación, los viveros también son los lugares de reflexión, de discusión, y todo cultivo ocurre con gente, ¿no? Entonces, en este propagar las plantas de manera asistida, en estas infraestructuras de viveros, ese hacer también permite reflexionar y también permite estas instancias de comunicación, de discusión, de puestas en común,
de co-construir esas miradas ontológicas. Cultivo y cultura comparten la misma raíz etimológica. De hecho, cultura viene de cultivo, que viene de colere, que es habitar la tierra. Me parece como muy significativa esta relación y que compartan la misma raíz, ¿no? Es como fuerte. Y a partir de esta secuencia de fotos, lo que les quería contar es, en esto de pensar la diversidad como estrategia, la estrategia es una secuencia de acciones que persigue un objetivo, y en este caso, en esto de habitar la tierra del colere, es a partir de un collage de distintas instancias desarrolladas en distintos territorios, una secuencia de trabajo que habitualmente utilizamos, que es a través de una acción asistida desde la actividad humana, el reponer las plantas en el territorio donde estaban, ¿no? Entonces, la primera imagen que está arriba a la izquierda es una colecta de semillas, en ese caso en el área protegida Camiare de Villa Carlos Paz, a través de un proyecto interinstitucional de asistencia, de transferencia tecnológica, perdón, donde participan INTA, INVIP, CEPROCOR y el beneficiario es la Municipalidad de Villa Carlos Paz, una colecta de semillas para hacer restauración en el área protegida. La imagen que sigue abajo a la izquierda, esas son las manitos de una amiga, Guadalupe. Estamos ahí haciendo, pasando un rato lindo en la sierra a la tarde, y de paso trabajando, seleccionando semillas, descartando las que están picadas, haciendo un poco de procesamiento, y eso forma parte de una acción cotidiana en esto, en una internalización de esa práctica como parte de lo que podés hacer un día de siesta mientras te juntas a tomar unos matecitos. La foto que está en el medio y la que está a la derecha abajo son en una actividad en Belleville, en el vivero municipal, donde trabajando en instancias de capacitación y de reflexión, lo que hicimos fue siembra de plantas y la evaluación de la calidad de los cultivos, sobre todo pensando en que las raíces de nuestras plantas, que son muy particulares, y en esto de cultivo-cultura, el prestar atención a las raíces que tienen las especies de esta zona es como muy importante, porque no todos los sistemas de cultivo tradicionales o aprendidos para otras plantas funcionan para las nuestras, o sea que hay una cultura de estos cultivos también. En ese vivero municipal se empezaron a producir plantas nativas para acompañar procesos de remediación en áreas rurales de cultivo extensivo, y también en la Reserva Natural Parque Tau de la ciudad de Belleville. Y en la foto de arriba a la derecha, eso es un momento de plantación con el acompañamiento del Grupo Jardineros Sin Fronteras en el refugio serrano La Hollada, que está dentro de la Reserva Hídrica Natural y Recreativa de Villa Allende. Lo que estábamos haciendo ahí era una recuperación del bosque después de incendios. Esa área en particular está dentro de un proyecto de turismo alternativo con una fuerte carga de educación ambiental, que a su vez está dentro de un predio, de un terreno con ganadería al estilo de la que se viene haciendo hace muchísimos años en las sierras, pobladores de toda la vida, digamos, de esa zona. Y ese campo a su vez está dentro de la reserva de Villa Allende, que es un lugar con mucha conflictividad por las diferentes tensiones que ocurren en cuanto al interés de los distintos usos del suelo pretendidos sobre ese territorio. Y acá de nuevo el tema de las conflictividades, las miradas sobre el territorio. Y esa reserva a su vez corresponde al gran corredor de Sierras Chicas. Entonces, de alguna manera contar como a través de lo que sintetiza la semilla, y cómo a través de todas estas actividades vamos conversando y vamos habitando el territorio, esto del colere, ¿no?
el cultivo, la cultura tienen raíces y en estas miradas de cómo vemos las semillas también se expresa eso, si lo estamos habitando el territorio o no. Bueno, después de lo escuchado por Miguel y por Cecilia, nos queda el cómo hacemos, cómo bajamos estas ideas, estas reflexiones a la realidad. El proceso de remediación que nosotros proponemos como síntesis tiene que ver con un área central, que la vamos a ver cuando quede la vuelta completa, y en la parte central vemos los argumentos que refería Miguel. También vemos la necesidad de la participación social como un aspecto central. Pero toda vez que tomamos y analizamos y proponemos algo y gestionamos un paisaje, tenemos necesidad de vincularnos con etapas que a veces son más rígidas, a veces más intensas unas que otras, pero en todas coincidimos que necesitamos analizar la situación particular, de acuerdo a su escala, su tamaño, su complejidad. Empiezan a haber capas técnicas de análisis, que tiene que ver con la flora, con la fauna, con la topografía, con la geología, con distintos aspectos que refieren al mundo de los objetos, que refiere a la objetividad concretamente, y que son análisis que nos arrojan datos o información suficiente para poder trabajar en la mediación de este paisaje. A eso se suma el diagnóstico, que es de algún modo tomar todos estos aspectos para ordenarlos, evaluarlos en un análisis, en un diagnóstico. Nosotros lo que hemos experimentado que este aporte de la valoración subjetiva por atractores nos permite, como bien refería Miguel, traer esa capa de análisis, traer toda esta información y reunirla de manera que haya datos que nos permitan sobre el territorio, sobre la vista, de acuerdo a sea la interpretación que hemos trabajado, nos permitan exponerlo en espacios colectivos de intercambio y poder de algún modo hacer explícitas las diferencias, hacer explícitas las miradas, hacer explícitas las visiones o perspectivas, las percepciones en relación a ese paisaje o a cada uno de los aspectos que se refieren al paisaje. Toda vez que esto lo hacemos, no libre de tensiones, no libre de presiones, no libre de conflictos, pero sí con el ánimo de mediar en esos conflictos, en esas tensiones. Y fíjense, yo quería referir a esto, que no todo se refiere al paisaje, al gran paisaje, a la ecología del paisaje. Hasta el paisaje más pequeño, hasta el recorte más pequeño del paisaje puede requerir de este esfuerzo de mediación en este paisaje. Porque a veces el conflicto pueden ser miles de hectáreas o a veces el conflicto pueden ser metros cuadrados. Todo refiere de la complejidad y de la cantidad de miradas que haya sobre ese territorio. Por lo tanto, nos resulta esencial trabajar en este análisis y diagnóstico a los fines de llegar a unos acuerdos básicos, que son los lineamientos. Son los que van a orientar la acción futura. Son los que van a dar un norte a donde tenemos que dirigirnos. De nada sirve que los estudios de los especialistas digan una cosa, la gente, la mayoría perciba otra y el lineamiento lo otorgue el que más poder tiene. Entonces, la idea es que podamos trabajar todos, especialistas, usuarios, todos los que más puedan participar en esta etapa a los fines de llegar a acuerdos básicos. Por eso Miguel decía, por un lado votamos o aportamos una valoración conceptual o calificamos un lugar, un sitio, y por otro lado le agregamos un comentario.
Entonces los comentarios son, de alguna manera, los que alimentan esta idea generadora, esta generación colectiva de este nuevo imaginario del paisaje. A partir de allí, generamos un anteproyecto. Vamos a una etapa que tiene que ver con algo más instrumental. ¿De qué manera pasamos de una etapa a la otra? Luego de analizarla, diagnosticarla, bueno, ¿cómo le damos forma a la acción? Si es que hace falta una acción. A ver, muchas veces lo que hace falta es la no acción, o una acción de conservación, o una acción particular en un sitio y en otro no. Empiezan a aparecer de esas ideas generadoras la necesidad de zonificar. Esta zona sí, esta zona no, aquí tal cosa, aquí tal otra. Muchas veces empiezan a aparecer los mapas de unidades homogéneas, de unidades deseadas en función de la escala del trabajo. A partir de allí, de todas estas ideas y de todos estos anteproyectos, aparece un proyecto. Aparece una idea de síntesis o de acuerdo, que es lo que nos permite a todos los que participamos de este trabajo, llegar a este acuerdo marco, este acuerdo general. A veces un plan maestro, a veces un plan regulador. Muchas veces no se consigue tener el proyecto terminado por la escala, la complejidad, sino más bien es una hipótesis de ese futuro paisaje. Es algo lo más parecido a la visualización que hoy podemos tener de lo que se acuerda para ese lugar. Y a partir de allí viene la otra etapa, donde aparecen los proyectos particulares, los detalles, los proyectos particulares de acción. Muchas veces no son planos solamente, hay cuestiones que tienen que ver con decisiones particulares en cada una de esas unidades, luego la ejecución de esto y el manejo posterior. En esta escala es muy importante, porque es una escala esencial en la gestión. Muchas veces se logran acuerdos temporales para analizar un lugar, diagnosticarlo, y todos estamos de acuerdo con un proyecto, pero después los proyectos se abandonan. Los proyectos, y más cuando tenemos mucha acción colectiva, se pasan a un segundo plano. Vemos muchos buenos proyectos, históricos buenos proyectos, que luego, por una u otra razón, a veces sociales, a veces económicas, o cambios que operaron, llegan a perder vigencia y a abandonar la gestión. Por eso me gustaría ir más en detalle en esto, y que tiene que ver con, a lo mejor no se ven porque son muy chiquititas en la imagen, en este proceso de gestión. Reitero, esto es una síntesis con la que nosotros trabajamos en las implementaciones de los proyectos, y que, por ejemplo, ¿qué ejemplos podemos ver de estos proyectos por sectores? Proyectos de modelados, podemos ver proyectos que definen protocolos para determinadas tipologías de definiciones de paisaje, o sea, lo que se va repitiendo, a lo mejor en el plano urbano será la tipología de la vereda, la tipología de las esquinas, la tipología de una plaza, la tipología de un parque, la tipología de algún segmento de un área particular natural, un borde de río, un borde de vías férreas, un borde de lugar de esparcimiento, o sea, a nivel de tipología. Y también la definición de lo que decía Ceci hace un rato, o sea, la necesidad de generar espacios, programas que tengan que ver con la reproducción de la vegetación, que se liga muy directamente con la reproducción de estos paisajes, con todos los aportes y la diversidad. Y fíjense, la experiencia nos indica que la mayoría de estas experiencias de viveros de las cuales hemos acompañado y seguimos acompañando, resultan muy saludables espacios de reflexión, de acuerdos, de muchas miradas distintas, pero que confluyen en un codo a codo trabajando en función de objetivos que a lo mejor no son precisamente los mismos, pero que al mismo tiempo instan y alientan a que esto permita ir pensando
una gestión distinta y con gran apoyo. Me decía, hace un tiempo escuché algo muy interesante que quería compartirlo, con esto del flagelo de los incendios en Córdoba. Qué triste que es vivir toda esta situación de los incendios en Córdoba. Y qué desprotegidos que se sienten o nos sentimos toda vez que vemos grandes bosques devastarse por las llamas. Y el problema del bosque quizás no son la cantidad de árboles o la seguridad que podemos dar a los árboles, sino la cantidad de gente involucrada para generar una acción de defensa de ese lugar y de alguna manera, un nuevo cuidado a ese sector. Un buen ejemplo puede ser la Reserva San Martín. Aquí en Córdoba, la Reserva San Martín refiere a una acción muy ejemplar de los amigos de la Reserva, que más allá de que le pase algo a la Reserva, ojalá que no, roguemos que no, pero aun cuando le pasara algo, va a tener un montón de amigos ese lugar, ese territorio, ese paisaje, que van a defender y van a repoblar y van a resistir el paso al abandono de un lugar muy querido y entrañable de Córdoba. Entonces tenemos muchas actividades que tienen que ver con la planificación de actividades con la comunidad. En la ejecución hay muchos aspectos que tienen que ver con el modelado de las formas, los suelos y los sustratos, las formas de revegetación, a veces espontánea, por abandono, por clausura, por aporte de destapes, a veces asistida, de manera que muchas veces sembramos, a veces hacemos hidrosiembra, a veces a través de bolitas de arcilla. Muchas veces plantamos, a veces plantamos estacas, a veces son plantines, a veces las plantaciones son a secano, a veces muy asistidas, a veces nos ayudamos de geles, a veces tenemos que perforar el piso de un lugar que está la roca madre expuesta, como un buen ejemplo que tuvimos oportunidad de compartir en La Calera cuando pudimos en el piso de cantera perforar ese mármol para justamente tener la posibilidad de que los algarrobos puedan llegar a la freática, que tiene que ver con ejecuciones, con mucho esfuerzo y con mucha tenacidad, ejecutar buenas obras de paisaje, pero al mismo tiempo el manejo. ¿Qué pasa después de esa planificación, esa ejecución? Que es el periodo más complicado porque representa mucho tiempo posterior y que representa la necesidad de monitorear, la necesidad de cuidar lo implantado, la necesidad de controlar las especies exóticas para un lugar natural, si este fuese el objeto del acuerdo en el paisaje, el control de los residuos, del fuego, del pastoreo. En todos los casos nos lleva a la construcción y vuelve sobre lo mismo en un sistema que tiene que ver con esta remediación de los paisajes. Algunos ejemplos refieren a que a veces necesitamos de plantas grandes como las que vemos, a veces necesitamos de protectores, tutores, y a veces solo con tener la capacidad de observación y la ayuda del ganado o de las heces de animales es suficiente como para poder instalar una repoblación. Para eso hace falta que estemos cada vez más entrenados, cada vez más dispuestos, cada vez más atentos a la posibilidad de conocer cómo funcionan nuestros sistemas y poder atenderlo con el menor esfuerzo, con la mayor creatividad y con el mayor consenso a la posibilidad de acompañar estos procesos de alguna manera de recuperación de estos paisajes. Esta imagen que vemos aquí es solamente una imagen de las tantas que compartimos con gente que muchas veces
el solo hecho de estar en una actividad que tiene que ver con el bien de todos los que estamos allí, de haber compartido un día de sol, de calor, de haber compartido una reflexión en un lugar que había sido quemado, un lugar que pudo forestarse colectivamente con el esfuerzo de todos, es una oportunidad de reflexión. Entonces decimos, por un lado, un proceso de reflexión colectiva, por otro lado, un proceso de compartir imaginarios, ideales, nos llevan a justamente cerrar esta idea de remediar los paisajes, de remediar los paisajes con toda la diversidad que se pueda, la diversidad biológica, la diversidad de miradas, la diversidad de expectativas. El punto es que a pesar de las dificultades, podemos, como vemos aquí, con un encuentro de adultos, muchas veces con encuentros de niños, vemos justamente la posibilidad de encontrarnos en imágenes de encuentros que de algún modo nos permiten conectarnos con estos paisajes. La pregunta es, ¿cuánto logramos participar o generar expectativas de participación en lugares que fueron quemados, que fueron intervenidos por actividades antrópicas, y con mucho esfuerzo y con mucha constancia se logran nuevos escenarios o nuevos paisajes? A veces no hace falta que recuperemos imaginarios de afuera, a veces hace falta, con mucha humildad y modestia y paciencia, lo que hace falta es encontrar los aspectos más salientes, las sutilezas en nuestros paisajes regionales y las sutilezas también en nuestras capacidades personales para aportar en la mejora de estos paisajes. Como que sentirlo como nuestro, sentirlo como de todos. Y cuando decimos que el empoderamiento, cuando trabajamos en paisajes, lograr este involucramiento de todos los actores y que las diversas miradas construyen estos nuevos escenarios, nos llenan de orgullo, de esperanza y de algún modo de optimismo. Bueno, este sería lo que queríamos compartir hoy, la diversidad como estrategia y en orden a la remediación de paisajes. En nombre mío, de Miguel y de Cecilia, les agradecemos mucho y nos sentimos sumamente agradecidos y orgullosos de participar aquí en este espacio cedido por la universidad, apoyando la Tecnicatura Universitaria de Jardinería y Floricultura. Y bueno, quedamos a disposición de algún intercambio, si fuese posible, y al mismo tiempo la esperanza de que sean algunas reflexiones compartidas con la máxima generosidad que nos permitan para adelante seguir construyendo o reproduciendo nuestros paisajes.